Las dos cámaras más potentes de GoPro e Insta360 frente a frente, la GoPro Hero 13 y la nueva Ace Pro 2, y al final del vídeo mi ganadora. En mi opinión, muy buenos resultados en ambas cámaras. Estamos hablando aquí de gama súper alta en cámaras deportivas sin ninguna duda, pero con diferencias muy claras que va a hacer que te decantes por una o por otra. Y tranquilo, que os voy a enseñar un montón de pruebas que he ido haciendo estos días. La última cámara de acción de GoPro y la segunda generación del Ace Pro de Insta360 frente a frente, y donde comenzamos hablando de la calidad de imagen. Pero primero tienes que saber que la nueva Ace Pro 2 cuenta con un sensor de 1/1,3 pulgadas y un nuevo objetivo Leica Sumarit con apertura de f2.6 que bien no aumenta de tamaño pero sí de calidad, y que sigue siendo más grande que el de GoPro de 1/1,9 pulgadas, que de nuevo sigue sin ningún tipo de cambio frente a sus últimas predecesoras. En la Ace Pro 2 volvemos a contar con una lente de Leica y, ojo, doble chip con inteligencia artificial para conseguir un mejor procesamiento de imagen tanto a plena luz pero también en baja luz, donde su predecesora ya era una de las mejores y que vamos a ver en detalle más adelante. La GoPro sigue sin cambio aquí, también con el chip de 12 nanómetros, aunque como veremos hay funciones que ambas comparten y nada mal. En el modo de vídeo HDR, ahora sí, tenemos vídeo HDR hasta 60 frames por segundo en la Ace Pro 2 a 4K, al igual que la GoPro Hero 13, aunque esta última puede llegar hasta los 5,3K a 30 frames por segundo en HDR, consiguiendo muy buenos resultados, bastante parejos diría yo. ¿No os parece? Tranquilos, porque ahora vamos a hablar de la resolución máxima, donde ya sabes que hay novedades, ¿verdad? En la nueva Ace Pro 2 vamos a poder llegar a captura de vídeo hasta 8K a 30 frames por segundo, sí, a 30 frames, superando los 24 frames por segundo de su hermana pequeña, y donde si lo comparamos frente a los 5,3K 30 frames por segundo de GoPro, vemos algunas diferencias en los detalles, ligeros matices, pero donde sí realmente vemos más detalles cuando ampliamos a un 200 o un 300%, viendo más diferencias. ¿Qué te parece? GoPro ha decidido en la 13 hacer un modelo más continuista, como os conté ya en este vídeo por aquí arriba, frente a su predecesora, y quizás me esperaba mucho más, o por lo menos igualar ese 8K de Insta360, que para los que necesiten o quieran ampliar sus imágenes sin tener pérdida de calidad, como puede ser el caso del Clarity Zoom también de la Ace Pro 2, que se mantiene exactamente igual de bueno, pudiendo usarlo hasta resolución 4K 60 frames por segundo sin pérdida de calidad, algo que no he visto en ninguna otra cámara del sector. Si nos vamos a los colores de las imágenes, como habrás ido viendo, ambas cámaras son muy similares. Incluso cuando GoPro siempre ha saturado mucho sus colores, la Ace Pro 2 no se queda atrás, satura bien. Quizás sigo viendo ese toque un poquito más artificial, pero ojo, porque gracias a los dos nuevos perfiles de color de Leica, tanto el Natural como el Vivid, le van a dar un aspecto muy chulo a las tomas con la Ace Pro 2, como más profesionales. Pero la GoPro 13 cuenta con un perfil log y color de 10 bits, lo cual es importante si tienes mucha experiencia y te gusta retocar en la posición. Por su parte, la Ace Pro 2 no nos ha traído ese vídeo 10 bits en perfil log que esperábamos, pero sí nos trae un nuevo perfil de color E-Log que te permite capturar en color plano para una posterior gradación en postproducción. En cuanto al brillo a la exposición, parece que la GoPro 13 es un clon de la Hero 12 con esa sobreexposición en muchas escenas, donde incluso tenemos a veces pérdida de detalles, tal y como te conté en la guía completa de la Hero 13, que te recomiendo siempre bajar un poco la exposición. En la Ace Pro 2 consigue imágenes equilibradas, correctas cuando tenemos mucha luz. Me han sorprendido estas tomas. ¿A ti también? Ojo, porque si hablamos de la tasa de bits también tenemos novedades. En la Ace Pro 2 contamos con una nueva codificación que mejora la calidad y reduce el tamaño de los archivos. ¿Qué falta me hacía esto, en serio? Con lo que, por ejemplo, tenemos un vídeo con una tasa de bits estándar. El Ace Pro 2 va a tener una tasa de 60 megabits por segundo, pero la misma calidad de imagen que uno con tasa alta en la Ace Pro 1 a 120 megabits por segundo, consiguiendo así un ahorro de un 50% de almacenamiento. Brutal.
En la GoPro 13, nada nuevo. Seguimos con los 120 megabits por segundo en codec H265 o HEVC, siempre no puedes cambiarlo, mientras que la Ace Pro 2 te permite cambiar entre el H264 o el H265, más compatibilidad. Y en el rango dinámico, uno de los puntos fuertes siempre de la GoPro. Ojo aquí porque tenemos novedades. Gracias a ese nuevo sensor de la Ace Pro 2 que admite 13,5 pasos de rango dinámico, es decir, que cuando grabamos en modo normal en ambas cámaras, la GoPro no consigue seguir el ritmo en rango dinámico como vemos en estos ejemplos, donde parece que le cuesta recuperar más de las zonas oscuras a claras y al contrario. Y lo vas a ir viendo muy bien en todas las tomas que os voy dejando por aquí. Ahora pasamos al campo de visión, donde si pensabas que ya no habría novedades, pues te equivocas. Tenemos una distancia mínima de enfoque en la Ace Pro 2 que ha mejorado para conseguir mejores primeros planos y vlogs, algo que ya se había solicitado, y también un campo de visión más amplio, pasando de 151 grados a 157 en este modelo. Mejora un poquito, está claro que no es mucho. Y que GoPro por su parte únicamente nos ofrece el nuevo módulo Macro Lens para primeros planos o el nuevo Ultra Wide Lens que tienes que comprar aparte y de las que podéis encontrar ofertas en mi canal de Telegram a diario. Uniros, porque sí, ya están bajando de precio. En los campos más anchos, como son el Action View de la Ace Pro 2 y el Hyper View de GoPro, donde es ligeramente más ancho este último, aunque lo que no me gusta nada es que deforma muchísimo. No me sirven para nada realmente estos vídeos. En la GoPro contamos con un sensor de 8 séptimos casi cuadrado, que es más grande que el tradicional 4 tercios que monta la Ace Pro 2, sin novedad aquí. Pero en el modo Free Frame puedes capturarlo todo para editarlo después en la aplicación o en el Insta360 Studio a tu gusto, eligiendo entre vertical, horizontal o cuadrado, lo que te da más libertad para elegir tu toma perfecta. En la GoPro igual, tienes que editarlo en la aplicación o en tu editor de vídeo para cuadrarlo y conseguir ese formato horizontal o vertical. Si nos vamos al slow motion, ambas cámaras te pueden capturar hasta 4K 120 frames por segundo, donde en ambos casos me parece que se ven muy similares. Ligeros detalles donde la Ace Pro 2 con ese potente rango dinámico quizás se vea un poquito mejor. Pero claro, si quieres realmente cámara ultra lenta tienes que irte a los 2,7K a 240 frames por segundo en la GoPro TC, que en la Ace Pro 2 únicamente será a 1080p. Otra de las novedades aquí que tiene GoPro es que viene precisamente con un modo burst o ráfaga que te llega hasta los 360 y 400 frames por segundo en HD, lo cual no es una calidad de imagen que me guste mucho y no creo que vaya a usar para nada. Y antes de pasar a las tomas de noche, si te está pareciendo útil, me puedes dejar un like y si te gustan las cámaras de acción, las 360, los gimbal o los drones, puedes suscribirte al canal. En luz baja, amigos, no hay color, valga la expresión. Uno de los puntos fuertes de la nueva cámara de Insta360, al igual que en el modelo anterior, con la nueva versión del Pure Video Plus, que viene por defecto, no lo puedes elegir, y del que vais a tener una mega comparativa muy pronto frente a la DJI Action 5 Pro y su predecesora también. En este modo, la nueva Ace Pro 2 consigues usarlo hasta 4K 60 frames por segundo, gracias a ese nuevo doble chip y gracias también a la inteligencia en tiempo real, algo que realmente no me esperaba. La GoPro Hero 13 lo intenta, reduce la velocidad de obturación, pero lo que produce es que la estabilización sufra y mucho, y personalmente no creo que estos vídeos le vayan a servir a mucha gente. En lo que respecta al audio os voy a ir dejando con varias pruebas diferentes y en la parte superior os indico los ajustes exactos y las condiciones de captura, porque tenemos novedades. Y ahora estoy haciendo una prueba para ver qué tal la calidad de los micrófonos, tanto de la GoPro 13 como de la Insta360 Ace Pro 2, en una prueba que me parece súper complicada, pleno sol, cambiando mucho. También quiero probar sobre todo el audio. Tengo puesto la reducción de audio, la reducción de ruido y enfoque en la voz tanto de la Insta360 Ace Pro 2 como de la GoPro Hero 13. Quiero ver qué tal captura ese sonido de la voz cuando tengo mucho ruido ambiental de escaleras, de trenes pasando, ¿ok? Las cámaras con la Insta360 Ace Pro, el iPhone 15 Pro Max, la Insta360 Ace Pro 2, la GoPro Hero 13 y también tengo la DJI Action 4K 30 frames por segundo. Estoy grabando con la reducción de ruido, reducción de viento alta en la Insta360 Ace Pro 2, la GoPro Hero 13
Por cierto, no sé si os habéis fijado en mi nuevo casco, ¿os gusta? El otro estaba hecho polvo y la verdad es que casi ni me sujetaba. Así que nada, aquí estoy haciendo esta prueba. ¿Qué os ha parecido? Si tradicionalmente la GoPro tenía un sonido más limpio y claro, ojo aquí, porque Insta360 se ha puesto y mucho las pilas. En primer lugar tienes este nuevo protector antiviento de la parte frontal de la cámara, la primera cámara que lo monta de serie y que lo puedes quitar y reemplazar, algo que, bueno, me parece que es un poco tosco y afea algo el diseño, y también cuentas con 3 nuevos modos de audio disponible entre reducción de viento, mejora de voz o estéreo. En la GoPro 13 también tienes un nuevo modo que se centra más en la voz y que no lo hace nada mal, pero no tengas mucho viento. Porque si nos vamos a la parte más física, tenemos nuevas baterías en ambos modelos. En la GoPro 13 una nueva batería de más capacidad que las anteriores, de 1900 mAh, y donde no vas a poder usar las baterías de los 4 modelos anteriores. Lo siento, chicos. Pero a cambio consigues más autonomía, en teoría, pero sigue sin tener carga rápida. En la Ace Pro 2, nueva batería también, que sube hasta los 1800 mAh. Puedes usar las del modelo anterior, menos mal, con 180 minutos de autonomía teórica, carga inversa con la que puedes cargar tu smartphone en un momento puntual y aquí sí, carga rápida consiguiendo hasta un 80% en 18 minutos y la carga completa en 47. Me encanta. Además han incluido un nuevo modo. Esto no lo tenía la anterior, que se llama modo de resistencia, donde la cámara desactiva varias funciones y te permite como máximo grabar hasta 4K 30 frames por segundo, pero consigues un 50% de batería más. Ojo, todos los aventureros. En mis pruebas, decirte que me ha durado algo más la GoPro, algunos minutillos más. Pero claro, cuento en la Ace Pro 2 con un firmware beta que no es el definitivo y que se espera que para el lanzamiento llegue afinado al 100%. Este no es el único cambio físico. Tenemos algunos cambios en el diseño de las dos cámaras, como por ejemplo en la GoPro 13 tenemos el nuevo anclaje triple de la parte inferior. Patitas, rosca de 1/4 de pulgada y el nuevo anclaje magnético que por fin, al igual que la Ace Pro 2, ha llegado, pero que sigo sin poder probar porque no viene ninguno en los accesorios incluidos. Una pena, la verdad. El otro cambio, pues esta nueva rejilla para disipar el calor en la parte frontal y que ya probé frente a la Insta360 Ace Pro 1 y que te dejo por aquí arriba. Todo lo demás sigue igual, pantallas, micros, trampillas, no ha cambiado nada. En la Ace Pro 2 tenemos cositas. Resistencia al agua hasta 12 metros ahora, porque han mejorado estas trampillas que son más seguras, así como otra novedad que os va a gustar mucho. El protector de lente por fin es intercambiable. Algo que mucha gente se quejó y que GoPro ya tenía desde hacía años, por fin ha llegado. Ese protector antiviento que hemos visto antes y que tienes que cambiar por otro protector para sumergirte en el agua, no me convence del todo, la verdad, tener que llevar otro accesorio si me voy a meter en el agua, pero sobre todo la nueva pantalla táctil. Sí, aunque no lo parezca, es de 2,5 pulgadas, táctil y abatible, más robusta, ha aumentado un 70% los píxeles y un 6% el brillo. En serio, se ve muy bien. Se mueve súper fluido, todos los menús y las imágenes se ven en la galería brutal. La de GoPro, pues qué te voy a decir, es la misma de la Hero 9 y tiene una respuesta táctil que a veces me vuelve loco. Y no en el buen sentido. Sí que muchos usuarios se preocupan por la resistencia de la Ace Pro 2 y de esa pantalla abatible. Y siempre os digo que yo he tenido cero problemas. Como en este vídeo donde las tomas subacuáticas están grabadas todas con la Ace Pro bajo el mar. Cero problemas. Pero eso sí, no me habría importado tener una doble pantalla a color como la de la Hero 13. En el tema de las medidas y pesos os las dejo por aquí en pantalla. La Ace Pro 2 es más alta, un poco más gruesa e igual de ancha y 23 gramos más pesada, un pelín más ligera que su predecesora. Al igual que en las funciones avanzadas, donde no tenemos nada nuevo que destacar en la Hero 13, salvo el reconocimiento automático de la lente que montes. Y en la Ace Pro 2 tenemos mejoras de funciones que ya teníamos y que te voy a contar muy pronto en la guía completa de esta cámara que te voy a dejar por aquí arriba, como siempre. Puedes pausar un vídeo, cancelar la grabación, llegar a almacenarlo, tienes el asistente de momentos destacados donde la cámara te reconoce automáticamente, el control por voz
sigue estando solo en inglés y chino. GoPro aquí sí lo tiene en español. El control por gestos que solo tiene la Ace Pro 2, perfecto para gente con guantes, moteros o para grabar a distancia. Y una funcionalidad que, ojo, sí ha recuperado GoPro es el GPS, por fin. Por lo que vas a poder añadir información y datos a tus vídeos sin necesidad de más accesorios. El Ace Pro 2 no lo contamos, pero ojo, han ampliado las estadísticas de terceros, es decir, vas a poder añadir los datos de GPS desde tu reloj Garmin, el Apple Watch o un Coros y también ahora desde el smartphone. Dejando la app encendida en segundo plano. Por fin no te va a hacer falta que te compres ese control remoto, sino simplemente utilizar esta pantalla específica de la aplicación. También han ampliado la pregrabación hasta los 120 segundos y tendremos el código de tiempo que lo suelen utilizar los más profesionales, así como el modo Dashcam, que no existía desde hacía muchos años en este tipo de cámaras y que de nuevo se ha puesto de moda. Por cierto, no me he olvidado, lo que pasa es que hay tantas cosas que las dejo un poco para el final. También tenemos fotografías. La GoPro cuenta con fotografías de hasta 27 megapíxeles, mientras que la Ace Pro 2 llega hasta nada menos que 50 megapíxeles. Puedes utilizar el Clarity Zoom, ya lo sabía que me lo ibas a preguntar, aunque eso sí, te va a bajar la resolución a 12,5 megapíxeles, pero sin pérdida de calidad, como si fuera un zoom óptico. No está mal. Voy a pasar muy rápidamente por encima de las aplicaciones porque qué comentarte aquí que no hayas visto la guía más completa que tengo de la aplicación en el canal y sobre todo con la última actualización para ayudarte a editar mucho más fácil. Y es que no hay color, tanto para transferir archivos, las ediciones automáticas, unas funcionalidades nuevas que todavía no os puedo contar, pero que vienen muy pronto, y los efectos del A-Warp, donde puedes crear imágenes muy chulas en vídeos cortitos. Pero claro, ¿los precios? Pues tenemos la GoPro Hero 13 en la versión más económica por 449,99. Te ahorras 100 euros si tienes una suscripción activa a GoPro durante más de 12 meses, ojo, y 569 euros si la quieres con la lente macro, la que yo me compré y que ya os conté en el canal. La Ace Pro 2, por su parte, tiene el paquete más básico, 449,99. ¡Qué curioso! Y te incluye un antiviento, la batería, la montura estándar, el capuchón para micrófono y el cable USB-C. También tienen el pack Dual Battery, que te incluye los mismos accesorios y 2 baterías por 20 euros más. Recuerda que con mis enlaces de la descripción del vídeo te llevas regalos al comprarlas y encima me apoyas para seguir dándole caña al canal. En mi opinión, una ganadora muy clara por su versatilidad. La Insta360 Ace Pro 2. Su predecesora ya era un referente en el sector y GoPro 13 ha mejorado algunos puntitos, pero sigue estando muy por detrás en capturas con baja luz y sobre todo en funciones avanzadas, y se está centrando mucho en vendernos accesorios muy caros. Aunque ojo, le da continuidad al mismo diseño, que eso viene muy bien. Pero en mi opinión, la Ace Pro 2 tiene todo eso y ha alcanzado un nivel de calidad de vídeo brutal. Pero claro, ¿es la Insta360 Ace Pro 2 mejor que la DJI Action 5 Pro? Pues suscríbete al canal que te lo voy a dejar muy pronto por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.